El día de hoy, lo que usted necesita saber, qué son los derechos humanos en Colombia, qué tiene que ver Colombia con la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, cuáles son los organismos que protegen nuestros derechos y qué acciones son las que necesitamos saber, conocer para hacer valer estos derechos. Pues bien, en Colombia están estipulados en la Carta Magna, la Constitución Política de 1991, pero la historia de nuestros derechos hace ver la lucha sociales por los cuales muchos de aquellos derechos humanos que están contemplados han sido aceptados, como lo es la esclavitud que fue abolida, la lucha por la igualdad, donde mujeres lucharon para que fueran tenidas en cuenta, para que tuvieran participación social, para que tuvieran derecho al voto, para que tuvieran voz, sobre todo la igualdad. Y así, una vez más, desde diferentes puntos del meta estarán nuestros reporteros sociales ampliando la información. Bien, démosle paso a nuestra reportera desde la capital del llanero, Villavicencio Meta. Ella es Rosalvina Acosta. Rosalvina, adelante. Gracias, Paola. Reportándonos desde la ciudad de Villavicencio para hablar de derechos humanos. Lo primero que tenemos que saber es que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana. Sin derechos, las personas no podrían vivir con la dignidad que les corresponde, siendo así aplicables a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, raza, cultura, religión o sexo, por lo cual se convierten en garantías esenciales dentro de la sociedad para dar solución a las problemáticas y conflictos que surgen en los diferentes contextos. En este orden de ideas, la Declaración de los Derechos Humanos ha sido todo un suceso en el transcurso de los años, logrando su aprobación luego de muchas luchas sociales durante siglos, por lo que surgen y se reconocen tres generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos está basada en los derechos civiles y políticos. Su reconocimiento se lleva a cabo en el siglo XVII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Estos derechos tienen como finalidad garantizar la libertad de las personas y su participación. En esta primera generación encontramos el derecho a la vida, derecho de libre desarrollo de la personalidad, derecho de libertad ideológica y religiosa, entre otros. Como ejemplo de esta generación de derechos, podemos decir que hoy en día los hombres y las mujeres poseen igualdad de derechos. En la segunda generación de derechos se fundamentan los derechos económicos, sociales y culturales, que a través de esto se pretende generar una igualdad real entre las personas. Algunos de estos derechos son derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, etc. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Por último, los derechos de tercera generación se han incorporado a finales del siglo XIX y principios del siglo XXI. Su función es fundamentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Estos derechos de tercera generación buscan promover relaciones pacíficas y constructivas que permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. En esta generación se destacan derechos como el derecho al desarrollo y el derecho a un ambiente limpio que podamos disfrutar, derecho a la paz, derecho a la identidad nacional y cultural. Recordemos que la Constitución Política de 1991 reconoce la vinculación del sistema internacional de derechos humanos, fundamentos soberanos nacionales, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Muchas gracias, volvemos a estudio. Gracias, Rosalvina. Y desde Cabullaro Meta está nuestra reportera social. Sí, Paola, nos encontramos hoy en el municipio de Cabullaro Meta y vamos a hablar sobre las organizaciones e instituciones colombianas que garantizan los derechos humanos. En primer lugar tenemos la Procuraduría General y las Procuradurías Delegadas. Lo que busca son la resolución de conflictos políticos y sociales para garantizar los derechos humanos de los colombianos. Seguidamente encontramos la Defensoría del Pueblo, que tiene como función la promoción, ejercicio y divulgación de nuestros derechos. En nuestro país también encontramos las comisiones gubernamentales, que están integradas por toda la representación de los ministerios en representación del Estado para garantizar los derechos humanos. Encontramos también las personerías, que son
la representación del Ministerio Público en todo el territorio colombiano y buscan velar los derechos de nosotros. Dentro de las instituciones que velan y garantizan los derechos humanos, también encontramos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y por último encontramos la Corte Penal Internacional de La Haya. Todas las instituciones y organismos anteriormente nombrados garantizan y protegen nuestros derechos. Recuerden que les habló Melissa Molina desde el municipio de Cabullaro, tierra donde vive Dios. Gracias a nuestra reportera social Eva Melissa Molina por reportarnos esos organismos que protegen los derechos humanos. Nos vamos nuevamente para la capital del Llanero, nuestra reportera social Melanie Astrid, que nos va a dar a conocer las acciones que debemos de tener en cuenta y conocer todos y cada una de las personas para hacer valer nuestros derechos. Acciones como la acción de tutela, la acción de grupo, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de inconstitucionalidad, la acción de sección de inaplicabilidad y la acción de nulidad en contencioso. Adelante, Melanie Street. Gracias, compañera. Las acciones y recursos judiciales son aquellos mecanismos que utiliza el ciudadano para solicitar se le respeten sus derechos contemplados en la Constitución política. Algunas de estas acciones y recursos judiciales son los derechos de petición, que es el derecho que tiene toda persona de presentar solicitudes respetuosas ante los términos establecidos. El incumplimiento o violación del derecho de petición puede conducir a una acción de tutela. Ahora les quiero hablar de la solicitud de petición de información que se realiza a las autoridades para que éstas den a conocer cómo han actuado en un caso concreto. Las peticiones de interés particular o general son las cuales que se hacen llegar una solicitud sobre una materia sometida a una actuación administrativa. Las consultas son aquellas peticiones que se presentan a las autoridades sobre materias relacionadas con atribuciones y competencias. Ahora hablemos de las quejas, que son manifestaciones que se realizan sobre las conductas irregulares o particulares cuando presten servicios del Estado o servicios públicos. Los reclamos, cuando se anuncia a las autoridades competentes la suspensión injustificada o prestación de un deficiente servicio. Las manifestaciones son las opiniones del peticionario que se hace llegar a las autoridades sobre una materia sometida a una actuación administrativa. Ahora me gustaría hablarles sobre el habeas corpus. El habeas corpus es el mecanismo para el derecho a la libertad, el cual es procedente cuando alguien es capturado o cuando se prolonga la privación de la libertad. El habeas data es el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar datos cuando se hayan recogido en entidades públicas o privadas. Las acciones de tutela proceden de la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos son vulnerados o amenazados por la autoridad pública particular, como por ejemplo la vida, la libertad, la autonomía, la identidad o la salud. Las acciones de cumplimiento son mecanismos mediante el cual toda persona puede acudir ante la autoridad judicial para cumplir las normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. Las acciones populares son mecanismos judiciales en camino a la protección de los derechos e intereses colectivos particulares tales como la vida, la libertad, la autonomía, la identidad y la salud. Las acciones de cumplimiento son mecanismos mediante el cual toda persona puede acudir ante una autoridad judicial para cumplir las normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. Las acciones populares son mecanismos judiciales en camino a la protección de los derechos e intereses colectivos para evitar
un daño general o contingente, como por ejemplo el medio ambiente, la moralidad pública o la salubridad pública. Volvemos al estudio. Gracias por ampliarnos la información, Melanie. Ahora nos vamos para Caballaro Meta, donde está nuestro reportero Aldemar Roa. Recordemos que Colombia es un país donde más ha vulnerado los derechos, ya que se vive por más de 60 años el conflicto armado interno, conflicto que ha traído la vulneración de derechos como el derecho a la vida, discriminación, la detención ilegal, el abuso, la esclavitud, claro, y unos tantos más derechos. Adelante, Aldemar. Muy buenas tardes. Aquí desde Caballaro Meta, para reportar una gran afectación de los derechos humanos de todos los habitantes de las zonas urbanas y rurales del municipio. Aquí se está dando una gran inundación, el desbordamiento de distintos ríos, del río Pía, el río Meta y unos afluentes de estos ríos en las zonas urbanas y rurales que han afectado directamente a muchísimas poblaciones vulnerables del casco urbano y rural. Más adelante estaremos con nuestra alcaldesa Diana Mendoza explicando cuál es la situación que se ha venido presentando y miraremos unas imágenes en donde se ven las afectaciones a los derechos humanos. Estos, los cuales son fundamentales para el desarrollo integral y la protección, garantía y cumplimiento de los mismos para con las personas del municipio. Caballaro ha declarado la calamidad pública por la afectación de la enorme ola invernal en el que estamos sujetos. Tenemos inundado en nuestra cabecera municipal, en la parte céntrica, en nuestros sectores rurales, en más de un 60%. La gran ola invernal de la que hemos estado en estos últimos 15 días, pero esta creciente ha sido enorme. Tenemos 450 familias más o menos afectadas en los diferentes sectores rurales, San Pedro, San Isidro, Vergel, en Guayabal, Viso, Vegas del Blupía, en la cabecera municipal, como ustedes ven, estamos completamente inundados en toda la parte céntrica del municipio. Igualmente, pues estamos pidiendo que nos ayuden desde la unidad de gestión del riesgo para poder mitigar en estas familias la afectación que han tenido. Tenemos afectaciones enormes porque somos un municipio agricultor, las cosechas se han perdido, nuestros campesinos y pescadores pues no han tenido cómo trabajar este tiempo. Aquí desde el muelle del municipio del Caballaro Meta damos pues por sentada la explicación que nos dio nuestra alcaldesa Diana Mendoza, la autoridad en este municipio. Cabe resaltar que distintas instituciones de orden humanitario, de carácter social, están apoyando estas iniciativas para garantizar el cumplimiento y el goce efectivo de los derechos humanos de estas poblaciones afectadas. Tenemos entre ellas las principales, la Alcaldía Municipal de Caballaro, que pues brinda la asistencia humanitaria a todas estas personas que se han visto afectadas por la ola invernal. Vemos también organismos de socorro como la Cruz Roja, la Defensa Civil, que han apoyado a toda la población de la ribera del río Meta, del río Pía, que han sido afectadas a las personas de la ruralidad. También vemos a distintas instituciones como la Unidad de Gestión de Riesgos, departamental y nacional, que han sentado los ojos en este municipio por las grandes condiciones de afectaciones que se presentan. En este caso, niños, niñas y adolescentes, adultos, personas víctimas, personas afro, indígenas y de distintas poblaciones y grupos vulnerables se han visto afectados en todos sus componentes integrales. Sin embargo, estas instituciones brindan todas las condiciones necesarias para el albergue, la asistencia y la atención humanitaria desde los componentes integrales de salud, alimentación, alojamiento, transporte de urgencia y distintas atenciones que son necesarias para brindar la garantía de los derechos humanos que se vean afectados en esta zona y en estas condiciones de ola invernal. Muchísimas gracias, volvamos a estudio. Hemos llegado al final de Reporteros Sociales. A nuestros televidentes, muchas gracias por siempre conectarse. Recuerde que hoy vimos que son los derechos humanos, las organizaciones que lo protegen, las acciones que debemos conocer para hacer valer nuestros derechos. Una vez más nos unimos todos para la lucha de respetar todos los derechos de cada una de las personas, porque todos somos iguales y todos los derechos son esenciales. Y es que pasen una feliz tarde.